Buenos días. Estamos en ese momento que no se sabe si decir buenos días o buenas tardes, pero en fin, cada uno que se lo aplique libremente. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Muchísimas gracias a los ponentes y moderadores. Este coloquio, este debate, que va a dar comienzo inmediatamente, tiene antecedentes. Forma parte de un ciclo que se inició en el año 2013, hace 11 años. En el 2013 no salía a torear estos toros nadie. Y cuando digo nadie, digo nadie. Hay muchísimas instituciones prestigiosísimas que han hecho mucho por nuestro país, pero nadie salía a torear. Y en ese momento nos propusimos iniciar este ciclo, España plural, Cataluña plural. Y este ciclo ha permitido que contrasten y que debatan gentes con distintas sensibilidades, pero que coinciden en expresarlas de manera razonada, de manera civilizada. Ha habido también coincidencias, pero ha habido claros disentimientos, y eso no ha impedido que el ciclo siguiera, incluso que cada una de las sesiones terminara, digamos, de manera amable y de manera inteligente. Racionalidad, inteligencia, sensibilidad han sido las características. Hasta ahora se han celebrado 23 encuentros como este que va a empezar ahora mismo, y el abanico temático ha sido muy amplio. Los últimos 3 se ha hablado de Europa, se ha hablado del federalismo, se ha hablado de la demoscopia, y hemos pasado desde la Constitución hasta cualquiera de los detalles del proceso. Se ha debatido, como digo, en ese ambiente que es el que veo que va a presidir también este que empieza ahora. Así que, queridos amigos, haced vuestro trabajo de moderadores y dejad paso a nuestros ponentes, y luego, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Muchas gracias de recibiros aquí en la sede del Diario Madrid, de la Fundación Diario Madrid, que está impregnada de una historia periodística muy fuerte. No porque aquí estuviera el Diario Madrid, pero aquí estuvo, por ejemplo, que no es mal ejemplo, el Diario El Sol. Y, naturalmente, incautado, como todo, porque cuando entramos los nacionales en Madrid, pues lo incautamos todo. Pues después fue sede de periódicos tan preclaros en la defensa de la libertad como el Arriba, el Marca, no nos olvidemos del Marca, que era de la prensa del movimiento, 7 fechas, que había gente que no perdonaba, no pasaba el domingo sin leer el 7 fechas, y ahora, por vicisitudes que no voy a contar, el edificio es de la Fundación del Diario Madrid, que agrupa a los náufragos de aquella catástrofe, que dieron la cara, que defendieron las libertades y que contra todo pronóstico se alzan hoy con el edificio. Pero no hemos pasado por ninguna clase de adjudicaciones, software, nada, aquí no hay software. De manera que, adelante, muchísimas gracias por haber venido y poneros a la tarea.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a la Fundación Diario Madrid por acogernos, a ustedes también por estar aquí y bienvenidos para escuchar esta conversación que tiene un título que yo creo que es apasionante, que es efecto perspectiva en el periodismo. Es apasionante, aunque yo me haya enterado de qué significa exactamente lo del efecto perspectiva hace como media hora. Pero está muy bien, porque como comentaba con Rosa, más o menos cómo íbamos a plantear esta conversación, le decía, el título me parece una marcianada, y efectivamente es una marcianada, porque es el efecto que provoca en los astronautas el ver la Tierra, ¿no? desde fuera, la Tierra sin ellos, ¿no? Como el chiste de aquel de Bilbao. Y claro, todas las cuitas terrestres pues se hacen muy pequeñas, ¿no? Desde el espacio, y también las cuitas regionales. Se empieza a percibir, digamos, el planeta como un único hogar para todos, y entonces los desafíos son todos globales y comunes. A ver. Uy, empieza el debate. Alusiones. Vamos a ver, yo ya sabía el riesgo que corríamos. Llega el primero de los moderadores e impugna el título del coloquio. Vamos a ver. Voy a llegar a elogiarlo. Ahora solo estoy preparando el elogio. Quiero que sepas cuál ha sido nuestro último, digamos, aliciente para dar ese título a este coloquio. Ha sido la relectura de un libro de cuya edición creo que se cumplen, pues no sé, 100 años, no, pero serán 70, 80, los que sean. Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Empieza con el efecto perspectiva. Está haciendo una parodia de la intervención de don José Ortega y Gasset ante aquellas damas ilustres que se reunían para escucharle. Y empezó con una manzana en la mano y lo cuenta Luis Martín Santos. Esto, señoras, pausa, señores, pausa, esto que ven en mi mano es una manzana, gran pausa. Pero la manzana que ustedes ven no es la misma que yo veo, porque ustedes la ven de tal, desde allí, yo desde aquí, efecto perspectiva. Pero ahora iba al elogio del tema. Sí, así a mí me encanta, además, por dos razones me encanta. Una, porque efectivamente, quizás los periódicos y más los españoles estamos viviendo un periodo de ensimismamiento, justo precisamente como los retos se nos han hecho globales, ¿no? Fíjense ustedes, en fin, cuán pequeño parecerá, yo qué sé, Josep Rull visto desde el espacio, ¿no? ¿En qué lugar quedaría? Y luego además me parece que es un título suficientemente versátil como para que los intervinientes hablen de lo que les dé la gana, ¿no? Que es en lo que consiste esto, ¿no? Con lo cual ya pasamos a saludarles, y ahora enseguida además Rosa abundará en el efecto perspectiva y les explicará mucho mejor en qué consiste. Gracias, buenos días. Poco más, después de la introducción que has hecho marciana, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos el otro día, y de la manzana de Luis Martín Santos. Sí, a ver, efectivamente yo tampoco sabía lo que era el efecto perspectiva, porque hace mucho tiempo, además, que había leído Tiempo de silencio. Y me metí en Wikipedia para ver si había algún concepto que pudiéramos evocar para empezar esta conversación. Y efectivamente vimos que hacía alusión a esa sensación de pequeñez, de fragilidad que tienen los astronautas cuando observan la Tierra desde la Luna. Y bueno, pensando en la analogía que podría tener eso con esta charla, se me ocurría una primera aproximación. Y es verdad que a veces los periodistas podemos tener algo de esa mirada cenital, ¿no? que te proporciona estar en la Luna, aunque solamente sea por esa atalaya de observación que nos da la proximidad a las fuentes, o estar en primera línea de observación de los acontecimientos, o estar en sitios como este, ¿no? con personas como estas que nos acompañan hoy. Pero yo creo que periodismo, mucho más que visión cenital, es punto de vista de calle, ¿no? Creo que es lo que eso caracteriza. Pero bueno, trayendo este título de esta convocatoria a lo que encuadra esta conversación, que es España, Cataluña, plural, y viendo que tenemos aquí estas dos personas que dirigen medios tan importantes y tan influyentes, tanto para España como para Cataluña, la directora del País, Pepa Bueno, y el director de La Vanguardia, Jordi Juan, yo creo que el título nos invita a reflexionar sobre si realmente existen unas diferentes gafas
para observar la realidad, ya sea desde un medio que tiene su sede principal en Madrid, pero que también tiene sede en Cataluña, o otro medio que tiene sede principal en Barcelona, pero que también tiene sede en Madrid. Bueno, así que con el toro en suerte os invitamos a empezar a hablar de esto. Pepa, si quieres, empiezas tú misma. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a la Fundación Diario de Madrid, a la Asociación de Periodistas Europeos y al SECRE de Cataluña por invitarnos a hablar de periodismo, a un debate que siempre es interesante y que ahora es imprescindible, a mi juicio, porque llevamos más de una década en la que cada vez que hablamos de periodismo hablamos de modelo de negocio. No es asunto menor, es muy importante, pero ese debate existencial para el periodismo, el modelo de negocio, ha acabado opacando los debates editoriales, ¿no? Que es a lo que hoy nos convocan, a hablar del efecto perspectiva. Y es un debate esencial, como pueden imaginar, ¿no? El debate editorial. Ahora que parece que el modelo de negocio, al menos para la prensa escrita, empieza a tener luz al final del túnel mediante la suscripción, y es una buena noticia para el sector que haya ciudadanos dispuestos a pagar por periodismo en Internet, básicamente, donde más resistencia había, pero también en papel, que vuelvan a pagar por el periodismo en papel. Podemos efectivamente hacer emerger debates editoriales, ¿no? Debates editoriales que si respondemos a la pregunta de ¿por qué un ciudadano paga por periodismo hoy en 2024? En la respuesta se cruzan los dos debates, el de modelo de negocio y el editorial, y nos deja en puertas del asunto que hoy nos convoca aquí, ¿no? ¿Desde qué perspectiva informamos los periodistas a esos ciudadanos dispuestos a pagar por leernos? ¿Desde dónde? Nos vamos a la luna y vemos la Tierra así de pequeña, estamos en el fragor de la batalla. Las grandes palabras, desgraciadamente, en este momento acusan bastante fatiga de materiales, a mi juicio, ¿no? Todo el mundo dice que habla desde la independencia, la pluralidad y el interés de los ciudadanos y de la sociedad a la que se dirige. No abdico de ninguna de esas palabras, pero como acusan fatiga de materiales, cierto desgaste, cuando las oyes en quien se dedican a otra cosa, que no es a lo que nos dedicamos los cuatro que estamos aquí, puede ser comunicación, pero no es periodismo, creo que hay que responder a la pregunta de desde qué perspectiva informamos los periodistas acudiendo a los procedimientos. Como la democracia, el periodismo también es procedimiento, ¿no? Y creo que en este momento preciso, en el que la verdad y la mentira camina a ser cada vez más indistinguible, el periodismo, para su propia supervivencia y para recuperar una credibilidad que ha perdido en algún momento, no ahora, antes, por errores propios, y que ahora hay muchos interesados en que lo perdamos, tiene que hacer un triple ejercicio de transparencia. Durante mucho tiempo hemos tenido una relación muy vertical con los destinatarios de nuestro trabajo. Nosotros emitíamos y los lectores, oyentes y espectadores recibían aquello y ahí se acababa la historia. Eso ha terminado. Desde hace mucho tiempo ya los lectores nos piden una relación, los lectores, oyentes o espectadores nos piden una relación mucho más horizontal. Quieren saber qué hacemos. Y creo que eso nos obliga a un triple ejercicio de transparencia. Transparencia profesional, transparencia editorial y transparencia financiera. La primera es la que más nos cuesta, que es explicar cómo hacemos nuestro trabajo. Hacemos cosas ya todos, pero nos cuesta, ¿no? Explicar cómo hacemos nuestro trabajo. Nuestro trabajo, en un porcentaje elevadísimo de los casos, no tiene ninguna sombra de ninguno de los que estamos aquí. Cómo hacemos nuestro trabajo, cómo nos relacionamos con las fuentes, cómo llegamos a este titular y a estas conclusiones, ¿no? Este ejercicio de outing a los periodistas nos cuesta muchísimo. Los últimos años, ante la demanda evidente de los lectores, se han creado fórmulas, ¿no? Los podcasts en buena medida nacieron de los periódicos, no solo para hablar de las noticias, sino para que los propios periodistas del medio explicaran cómo llegaran a él. Creo, por ejemplo, que en España tenemos que hacer una reflexión muy seria, todos,
porque todos nos hemos acomodado a un uso perverso de las fuentes en política. Se encuentran muy pocas negritas cuando se lee información política, ¿no? Y salvo que esté en peligro su vida o su seguridad, en fin, un político que es un servidor público tiene que hablar de su propio partido con nombre y apellidos. Y todos nos hemos acomodado a que hagan a que fuentes de los varones socialistas o fuentes de los varones populares nos armen una crónica. Es una mala práctica profesional a la que nos hemos acomodado todos. Y los lectores tienen derecho a saber qué intereses defienden, porque en cuanto los nombres emergen, todo es más transparente, ¿no? Quienes nos facilitan esa información. Luego, la primera, transparencia, la profesional; la segunda, la editorial, la posición editorial de un medio. Aquí en España eso provoca mucho pudor. Un medio tiene que decirle a sus lectores qué valores defiende, en qué fija la mirada, qué le parece fundamental como desafío para su nación, para la entidad supranacional, para el mundo, cuáles son sus valores. Si todos los que se llaman liberal en España lo fueran, es inexplicable cómo cada partido que ha nacido con esa única definición en España no ha prosperado. Conviene y no pasa nada, no pasa nada, si el compromiso con los hechos no tiene nada que ver con la posición editorial. Y en tercer lugar, la transparencia financiera, ¿no? Imprescindible, a mi juicio, no solo quién es tu dueño, sino cómo te financias, de dónde te entra el dinero para hacer el periodismo que haces. Con ese triple ejercicio de transparencia, los lectores no tendrán ninguna duda desde qué perspectiva estás haciendo la información. Y no solo porque haya intereses ocultos, no solo por eso. No, a veces se lo decía a Rafa antes de entrar, por cierto ensimismamiento, ¿no? Estamos aquí gente que nos conocemos, ¿desde cuánto, Miguel Ángel? Muchos años. Y estamos todos juntos todo el rato en lo que se llama la prensa metropolitana, en este caso de Madrid, pero en Barcelona pasará parecido, vienen todos los días, comiendo juntos, cenando juntos. Ese ensimismamiento provoca una distorsión de la realidad que luego, cuando se producen cambios profundos en la sociedad, el periodismo que se dedica a ver eso no lo ve. Nos pasó aquí en España con el movimiento 15M, no lo vimos ninguno. Nos pasó en el 16, fue el año cumbre del ensimismamiento de la prensa, con el triunfo de Trump, con el Brexit, con el referéndum en Colombia, en el que Juan Manuel Santos preguntaba a sus ciudadanos: ¿quieren seguir con la guerra o no? Y dijeron no. Sí, queremos seguir con la guerra. O sea, tumban un referéndum por la paz y nos sorprendimos todos muchísimo. Los periodistas, ¿dónde mirábamos los periodistas cuando eso que es un movimiento profundo de las sociedades a las que nos dirigimos nos sorprende? Y estas elecciones europeas nos han dejado un caso paradigmático, ¿no? Izquierda Socialista es optaba a las europeas y todos los medios nos hemos ocupado de una formación nueva que aparecía, les hemos dado cancha, unos más, otros menos, otros muchísimos, otros, pero han estado en los medios tradicionales y han podido exponer su posición. Nada de esto ha ocurrido con Alvise, por ejemplo, por distintas razones no ha aparecido en los medios. Izquierda Socialista ha obtenido 28.000 votos y Alvise 800.000. ¿Dónde miramos los periodistas? ¿Desde dónde nos ponemos a mirar la realidad? Para que la realidad, en este momento de cambios muy profundos, nos sobrepase. Y una última cosa en relación, porque es muy gráfico, ¿no? Alguien hizo un mapa de Francia el domingo por la noche, tiñendo todo el país de aquellos lugares donde había ganado las elecciones el partido de Marine Le Pen, y había un agujerito en otro tono que era París, y señalaba: aquí viven los que marcan la agenda, los que hacen la política y los que la cuentan, que somos nosotros, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de perspectiva, yo creo que los medios, los periodistas, tenemos que hacer un análisis profundo de desde dónde le contamos, dónde nos ponemos para mirar la realidad, dónde nos ponemos. Y ya por darle paso, por no desobedecer del todo el que esto va de Cataluña y de Madrid, yo recuerdo dos momentos muy tensos, ¿no?, de nuestra vida reciente.
el 17, probablemente el momento político más dramático desde el año 81, y ahora toda la tensión política que ha habido con la amnistía, ¿no? En el 17 yo estaba en la SER, iba a hacer muchos programas allí. Pasé mucho tiempo y luego venía el fin de semana a Madrid, a mi casa, ¿no? Y yo recuerdo, lo he dicho alguna vez, ¿no?, que tuve que hacer como un ejercicio de divorcio de mi relación sentimental histórica con Cataluña. Tuve que irme a la Luna, ¿no? Tuve que irme a la Luna para ver la Tierra, para mantener una perspectiva e informar con lucidez. Y luego venía a Madrid y aquí también tenía que hacer lo mismo. Y aquí hubo un momento en que tenía que hacer lo mismo. Es decir, la emocionalidad que había allí y aquí era muy mala consejera para hacer periodismo, muy mala consejera para hacer periodismo. No siempre lo logré, supongo, ¿no? No siempre lo logré, supongo. Pero era un ejercicio de perspectiva el que había que hacer para sustraerse a la doble emocionalidad, independientemente de lo que opinaras de lo que estaba ocurriendo, a la doble emocionalidad, perspectiva. Y dices, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo para contar esto? Lo estoy intelectualizando después, ¿no? ¿Dónde me pongo? En mi caso, en los intereses de España, que incluye a los intereses de todos los catalanes. Aquí me pongo, en el 17, para mirar lo que está pasando. ¿Y dónde me pongo en la tensión política del último año? Pues el ejercicio, para mí, y esto es, y por eso estamos aquí, para mí es el mismo sitio, los intereses de España, que incluye los intereses de todos los catalanes. Aquí me pongo a mirar, ¿no? Huyendo de la emocionalidad y huyendo del ensimismamiento o los intereses cruzados. Bueno, esto es tan discutible, esto que digo, como que me lo va a discutir ahora mismo Jordi Juan. Bueno, pues primero de todo, buenos días y gracias a la Fundación Diario de Madrid, a la Asociación de Periodistas Europeos, por invitarme y tener este debate que realmente es apasionante, y lo va a ser. Yo, como los moderadores, tampoco sabía muy bien de qué veníamos a hablar, pero bueno, como imaginaba que primero hablaría Pepa, pues a partir de aquí ya me da pie y a partir de aquí ya puedo improvisar, ¿no? Para empezar, un poco la idea de la objetividad, ¿no? Es decir, los que intentamos hacer periodismo, digo que intentamos, con todo el rigor, tenemos el oficio en muchos años, sabemos que la objetividad no existe. Hacemos un esfuerzo muy grande por ser objetivos, pero desde el momento en que tú decides apostar por un tema, que llevas a la radio a determinada persona, que haces una apuesta informativa por una cosa y no por la otra, estás haciendo una cosa subjetiva. Por tanto, la objetividad no existe. Puedes poner toda la ilusión, no existe. Todos los medios de comunicación tenemos nuestra propia línea editorial y aunque hay quien más y quien menos intenta abrir el abanico a la máxima pluralidad de firmas y de articulistas, tenemos una línea editorial. Y creo que cada vez es bueno que los periódicos que tienen una cierta historia, que tienen raigambre, que son fuertes, seamos valientes y audaces en defender nuestra línea editorial, con riesgo de que algunos lectores suscriptores no les guste o se den de baja. La Vanguardia es un caso clarísimo. En los momentos de mayor crisis política que hemos vivido en Cataluña, en el año 17, la época que la gente está más crispada, es cuando La Vanguardia pierde suscriptores. Porque en ese momento de tanta crispación hay lectores que dicen, esta posición de La Vanguardia no es la mía, quiero que sean más pro España o más pro independencia. Y si estás en una posición equidistante o una posición en medio, te genera tensión. En la época que estamos tranquilos, que no hay crisis política, La Vanguardia crece en suscripción. Por tanto, hay que entender que ya por parte desde el punto de vista monetario y con intereses económicos, a La Vanguardia nos conviene calma, tranquilidad y paz. Porque esto es bueno y además, independientemente de que es bueno para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este esfuerzo que hacemos por tratar de ser objetivos y de ser rigurosos en la información, yo estoy convencido de que nos dejamos influir por la comunidad donde estamos. Y no es lo mismo hacer un periódico en Santa Cruz de Tenerife, hacerlo en Murcia, o hacerlo en Barcelona, o hacerlo en Madrid. Y por ejemplo, vuelvo a repetir, la historia de La Vanguardia, 143 años, siendo el diario líder en Cataluña, con influencia importante en España,
solo has podido ser porque históricamente el diario ha tenido la intuición de saber cuáles son los intereses de los lectores y a ellos te has indicado. Es decir, nosotros, nuestro diario, en la época del procés, fue criticado, sobre todo desde posiciones más desde Madrid, posiciones centrales, por decantarse demasiado hacia posiciones procesistas. Y seguramente era lo que en aquel momento respiraba la opinión pública catalana, es decir, era lo que había en la calle en aquel momento. Con el cambio, posteriormente, el diario no está en aquellas posiciones y seguramente no está también porque la gente en el país no está en estas posiciones. Pero yo creo que tú eres sensible no estás en la luna justamente, es sensible a lo que se respira en aquel momento. En el tema de la amnistía, el diario ha tomado una posición valiente, defendiendo la posición de la amnistía. Seguramente no la fórmula que se ha encontrado es la mejor, porque al final la amnistía ha llegado no por una decisión de todos los partidos políticos catalanes, sino solamente uno, el mayoritario, el PSOE, y por un interés de Pedro Sánchez por conservar el poder. Hubiera sido quizá mejor un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, y que eso se hubiera traducido en un acuerdo general y que se hubiera explicado mejor. Como ha llegado no ha sido la mejor fórmula. Pero para nosotros es importante que en Cataluña haya una normalización de la situación y creíamos que la amnistía en ese sentido iba a suponer una normalización, como de hecho así ha sido. Otra cosa es que el devenir de los acontecimientos lo pueda complicar más y supongo que esto ya hablaremos en el momento del turno de dos y preguntas. Y hay una cosa que ha apuntado Pepa que me parece fundamental hoy en día, que es la transparencia. Es decir, cada vez más, en las redes sociales, una de las cosas buenas que ha aportado es que hoy se sabe todo. Es decir, no puedes esconder nada. Históricamente, cuando yo empecé en esto del periodismo, que no existían tantos medios, el poder, llamando a 5 directores de periódico, evitaba que salían determinadas informaciones. Hoy es imposible. Y bueno, y una de mis grandes armas como director, cuando a veces ha sentido, a la Pepa le pasará igual, esa presión de algunos, digamos, poderes para no publicar determinadas cosas, es decir, a ver, si no te lo publico yo, te lo va a publicar cualquier otro, con lo cual, mejor que te lo publique yo que no salga en otro medio, ¿no? Entonces, esta sensación de que todo se sabe, todo se va a saber, nos ayuda a los medios que trabajamos con grandes profesionales y con una redacción potente a ser transparentes. No tenemos nada que ocultar. Si esto lo explicamos por esto y por esto y por esto, como se explicaba ahora abiertamente el tema de la amnistía. Y yo creo que la evolución en ese sentido es positiva. ¿Qué efectos negativos hay? Bueno, pues que hay una gran capa de la opinión pública, de la población, que está de espaldas a los medios tradicionales. El tema de Alvise es un caso clarísimo. Es más, algunos de estos partidos incluso no quieren aparecer en los medios de comunicación tradicionales porque aún les resta votos, es decir, prefieren estar fuera y hacer un discurso anti que aún les va mejor, ¿no? Y entonces, bueno, hemos de convivir con esa realidad, pero por otro lado, nuestro gran esfuerzo es tratar de convencer a la opinión pública mayoritaria del país de que nosotros honestamente intentamos hacer un periodismo de calidad, riguroso, y que eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Y esto que ha dicho muy bien Pepa, la gran ilusión, la gran fortuna es que ahora lo vemos tangible. Yo siempre explico la historia de mi vida, que me da un poco pudor, pero es la realidad. Yo en el 2009 era director adjunto de La Vanguardia, estaba metidos en la guerra del papel, el mundo digital no estaba nada desarrollado, de hecho, cuando salieron las webs, todos nos pusimos allá los contenidos sin saber muy bien por qué, pero bueno, era el escaparate. Y en el 2009 yo dejé el periodismo y me fui al mundo del periodismo corporativo porque pensaba que realmente ya no tenía futuro. En el 2015 volví a dirigir la web y entonces ahí sí que empecé a ver un futuro que ahora lo veo claramente. Pero decir, no hago un discurso de cara a la galería, no, es que yo me apeé del tren y dije, bueno, esto del periodismo no tiene futuro. Y he vuelto porque realmente creo que lo tiene y ahora estoy muy esperanzado con la solución digital. Y ese es el camino, y tratar de convencer a la opinión pública y a la gente de que cada periódico tendrá su línea editorial y no es el mismo enfoque
el que hará el ABC, La Razón, El Mundo, La Vanguardia, El País, en muchos temas, pero que hay un periodismo ahí detrás y que luego hay otras cosas que no son periodismo. Lo de Estados Unidos, ¿no? También es otra cosa que acostumbro a explicar, lo de Donald Trump. Si la gente ¿cómo puede ser que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos? Si el primer diario del mundo, el New York Times, tiene 10 millones de suscriptores y Donald Trump tiene 87 millones de seguidores, pues lo puedes entender. Hay gente que vive en esa burbuja, en ese mundo, y no lee ni el New York Times, ni El País, ni La Vanguardia. Y lo que hemos de intentar conseguir es cambiar esa idea, cambiar esa mentalidad, que es muy difícil, pero es el reto apasionante que tenemos por delante. Una cosa más. Este reto nos pone frente a nuevos desafíos al periodismo, ¿no? Porque todos tenemos muy entrenado el músculo, esto ya me lo ha escuchado decir Rafa alguna vez, ¿no? El periodismo tiene muy entrenado el músculo de enfrentarse al poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el periodismo contra poder, ¿no? Por supuesto, el gobierno de un país, en el caso de España, que las comunidades autónomas son poder, ¿no? ¿Qué es el periodismo contra poder en la Comunidad de Madrid? ¿No? ¿Qué es el periodismo contra poder en el gobierno en España? Pues está el gobierno, están las comunidades autónomas, están los poderes económicos, pero esta doble dirección que hemos establecido con nuestros lectores nos obliga a los periodistas a aprender a defendernos de otra presión para la que no estamos entrenados, que es la que ejercen aquellos que te eligen. Ahora la respuesta es inmediata. Cuando yo empecé a hacer radio en los años 80, yo hablaba y llamaba a algún oyente si tenía alguna queja o algún aplauso a las 11 de la mañana. Cuando hice radio en la SER en el año 2012, yo decía buenos días a las 6 de la mañana y había 100 que me respondían en Twitter, serán para usted. No había empezado a hablar todavía. Esta doble dirección de la comunicación en este momento nos obliga a los periodistas a aprender a resistir en ocasiones la presión sobre nuestra independencia que ejercen aquellos que nos eligen porque están de acuerdo con tu posición editorial, ¿no? Por usar el ejemplo de la amnistía que apuntaba Jordi y Juan, el periódico El País ha defendido la amnistía, ha defendido cualquier agenda que condujera a una recuperación de la normalidad en Cataluña, porque consideramos que Cataluña, la recuperación y la normalización de Cataluña es imprescindible para los catalanes, por supuesto, y estratégica para España. Que España tiene que buscar la manera, no de resolver para siempre, porque hay asuntos que no tienen arreglo para siempre, esta es mi opinión personal, pero sí volvemos a Ortega de conllevarnos y no puede quedarse atascada, ¿no? Puede quedarse atascada. Pero hubo un momento de muchísima tensión política, no hace falta que los que estamos aquí yo lo recuerden, en noviembre, cuando Sánchez, primero cuando anuncia que va a la investidura con la amnistía y luego cuando es investido y se pone en marcha la ley, de muchísima tensión política, de extraordinaria tensión política en España, ¿no? Ha sido una ley divisiva en el conjunto de España. Y un periódico como El País, que tenía una posición editorial clara y nítida, hicimos un esfuerzo extraordinario porque todas las voces que reflejaban esa tensión política estuvieran en el periódico. A veces de una manera incluso de Excel, ¿no? ¿Cuántos artículos llevamos a favor, cuántos en contra? ¿Dónde están los solo incómodos? Porque la única manera de que un periódico que es líder y que aspira a tener mucha vida, larga vida, es caminar muy pegado a la piel del país en el que vive. No hay otra manera, ¿no? Y caminar pegados a la piel del país en el que vive es asumir las contradicciones y decirle a tus lectores que, oh, mala noticia, ahí fuera hay mucha gente que opina lo contrario. Y te escriben y se enfada y puede haber alguien que abandone una suscripción. Bueno, este es el precio de no abdicar de la necesidad de ponerte en la perspectiva de entender el país en el que vives. Malamente lo puedes contar si solo lo ves en ese ensimismamiento que yo decía del periodismo metropolitano, ¿no? Del que todos somos partícipes. Entender, ¿no? Poner la manzana bien lejos para entender
entender que esa realidad compleja, difícil, tensa, tiene que ser contada, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo. Y tener opinadores que escriben en contra de la línea editorial. Editorial Diario. Pero fíjate que eso se puede hacer de muchas maneras. Eso enriquece el producto final, porque al fin y al cabo el lector no es tonto y el lector se da cuenta y aprecia y sabe, bueno, más o menos ya sé los lectores la línea que tienen y la gracia que es la combinación, la mezcla. Sí, y que no es solo tener nombres de campanillas que también que te lleven la contraria a la línea editorial, es, en fin, exigir a tus opinadores pensamiento propio, ¿no? Igual coinciden con la línea editorial en unas cosas, en otras no. O sea, cierta capacidad, ayudar a pensar, incluso desde tu propia línea editorial, pero ayudar a pensar a los ciudadanos, que es un poco lo que nos demandan, ¿no? Como ahora ya sabemos tanto de lo que nos demandan, antes lo sabíamos menos, pero ahora tenemos mucha información, ¿no? Hablamos mucho del sesgo de confirmación, de que la gente busca solo aquello que le dé la razón. Es verdad, las burbujas de confort ideológico de las redes han fomentado esa realidad, pero en un periódico, pagar por un periódico no es estar metido en una red social, es otra cosa. Y hay que en fin, no insultar la inteligencia de nuestros lectores. Y piden y reclaman saber que ahí fuera, la mayoría, salvo los que se enfadan y se dan de baja, que ahí fuera hay gente que opina de otra manera y que la perspectiva para abordar un problema político de primera magnitud, como es la normalización de Cataluña, tiene distintos puntos de vista, ¿no? Sacar del ensimismamiento en el que estamos. Yo insisto mucho eso, los periodistas metropolitanos de todas las metrópolis, eso no es un problema ni madrileño ni barcelonés, es general, y ayudar a nuestros lectores a romper la burbuja de confort ideológico. Ayudar a romper la burbuja de confort ideológico. Es la única manera de que la democracia liberal, como la hemos conocido, a mi juicio, tenga alguna posibilidad de supervivencia, ¿no? Tratar de entender que hay distintos abordajes del mismo conflicto, de la misma solución, y que para eso existe la política. Si no somos capaces de acompañar a las sociedades en las que vivimos muy pegaditos a su piel en ese viaje, bueno, tendríamos una capacidad de supervivencia. En este momento, desde el punto de vista del modelo de negocio, sobreviven bien medios que se dirigen a un nicho. Nunca le llevas la contraria, vives en una burbuja de confort ideológico y ese nicho sostiene un medio pequeñito. Los medios que tenemos vocación mayoritaria, que nos dirigimos a amplias mayorías desde una posición editorial determinada, tú no puedes recluirte en un nicho, por mucho interés que existe, ¿no?, de recluirnos. El nicho, para mi opinión, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿eh? Claramente. Que eso tiene un fin, siempre. Es decir, es mucho más importante lo que te da la marca y la reputación, que no con un determinado puede ser una línea u otra. Por otro lado, el enfado también puede ser una señal de fidelidad, ¿eh? O sea, pocos lectores tan fieles con quien quiero, como el lector empreñat, ¿no? Este vuelve mañana seguro, o sea, porque es que es su droga, ¿no? Os habéis referido a esos fenómenos, ¿no?, que surgen al margen de los medios, al margen del canal principal, ¿no? En esas corrientes subterráneas que no se mezclan con el canal principal y que luego de repente emergen y causan una enorme sorpresa en mucha gente que no estaba allí, ¿no? Ambos habéis mencionado el nombre de Albise, al cual todos conocíamos en realidad. Lo que pasa es que ¿cómo abordas esos fenómenos, ¿no? Hoy ha ocurrido algo curioso. Pedro Sánchez ha mencionado 5 veces a Albise. Lo ha hecho, creo que fueron 3 en el Congreso de los Diputados y 2 en una entrevista en Televisión Española. Es un gran prescriptor el presidente del Gobierno y los medios son grandes sancionadores, ¿no? ¿Qué hacer con esos fenómenos? Es decir, hablas de ellos. Esos fenómenos, por otro lado, surgen prácticamente en todas las convocatorias electorales. Hemos tenido en las últimas catalanas lo de Orriols, que yo creo que es una política más convencional, que se dirige, bueno, es un discurso anti-inmigración, de un nacionalismo excluyente, pero que tiene su correlato nacional, ¿no? Que esa es otra curiosidad que ha dado las elecciones catalanas, por la que quizás también podríamos reflexionar, ¿no? Cómo ya el nacionalismo tiene su propio sistema de partidos y
el constitucionalismo, el españolismo, como queramos llamarlo, también de la extrema izquierda a la extrema derecha. Pero ¿cómo enfrentarse a ello, ¿no? Es decir, uno tiene que entrevistar a Silvio Orriols en portada, tiene que interesarse por la agenda de Silvio Orriols. ¿De qué manera el periódico o cabeceras prestigiosas puedan actuar como sancionadores de esos fenómenos políticos antes de que emerjan? Yo creo que Sánchez juega con fuego, con la prescripción de Alvise. Esto ya está inventado y es muy viejo, ¿no? Claro, a él le viene bien una derecha dividida en tres partes. Cuanto más se divide la derecha, mejor para sus intereses. Mitterrand lo hizo con Le Pen en el año 81 y todavía lo están padeciendo los franceses. Me parece un error. Es lo mismo que pasó con Podemos cuando aparece. Podemos aparece y de repente estaban todas las televisiones a todas horas de la mañana a la noche. Parecía un reality show porque dividía el voto de la izquierda, ¿no? Es muy peligroso. Jugar a eso, a dividir el voto del contrario por los extremos, no siempre tiene buena solución, ¿no? No siempre tiene buena solución y es delicado y es peligroso. Y eso que Podemos nacía de la calle, recogía un movimiento real, ¿no? que ya lo habíamos visto tarde, pero lo habíamos descubierto los periodistas. Eso es peligroso, es muy peligroso. El jugar a dividir al contrario lo pueden pagar las sociedades, ¿no? Lo pueden pagar las sociedades. Sobre cómo abordar, bueno, esta es una cuestión que nos planteamos cada vez que aparece ¿no? Jordi. Los americanos, el New York Times ha hecho mucha autocrítica del desprecio metropolitano con el que trataron a Trump. Pensaron que eso no iba a ningún sitio, de manera que recogían de forma jocosa sus disparates. Lo ningunearon, se burlaron y a la vez muchas televisiones, entre otras la CNN, que también hizo autocrítica, porque esto de hacer autocrítica es bueno, pero no lo practicamos mucho los periodistas. La CNN hizo lo mismo, lo sacaba como si fuera un monito de feria, fue presidente de Estados Unidos, por resumir. Y ellos están ahora en un movimiento muy pendular, muy pendular, en el que, por ejemplo, no se pueden reproducir comillas de Trump. Bueno, depende. Yo es que creo que en periodismo no hay plantillas. El otro día le hizo, la semana pasada, Miguel González, el periodista del País, al que no permiten el acceso a los actos de Vox, le hizo una entrevista a Buxadé, porque en este momento le interesaba a Vox salir en El País, y nosotros fuimos a hacer la entrevista. Nosotros entrevistamos a todo el mundo y era una entrevista muy preparada, con muchos datos, con mucha capacidad de replicar, de repreguntar y de someter a sus contradicciones al personaje que tienes delante, ¿no? Hay que hacer periodismo con ellos. Lo que no podemos es ocultar la realidad. Es difícil, ¿eh? O sea, no hay una fórmula, porque corres el riesgo de ser una plataforma en los medios tradicionales. Pero como decía Jordi, si Alvise no ha salido en ningún medio y ha tenido 800.000 votos, bien tendremos que explicárselo a nuestra gente. En la noche electoral, como en las televisiones, le pidieron un recurso del logo para poder poner en los gráficos, enviaron un culo. Esto de verdad, los de Se acabó la fiesta, porque les parecía que el hecho de aparecer con su logo incluso en las televisiones les restaba apoyo de eso. Yo incluso me llamó la atención, supongo que como todos, cuando vi que estaban en un teatro, ¿no? Que figura la obra Cats, veía a la periodista allí hablando delante y digo, ¿dónde están estos? Una discoteca. Bueno, discoteca, perdón. Los que estudiamos ahí. Vale, y está sorprendente, ¿no? Bueno, nosotros no lo podemos ignorar, pero yo creo que hay una parte del periodismo muy importante que tenemos mucha influencia y esta palabra puede tener una mala interpretación al decir reeducar, digamos, influir. Y, por ejemplo, en el tema, claro, de Orriols, explicar por qué sucede esto en Ripoll, qué está sucediendo allí. Y eso es importante, no solamente limitarnos, bueno, el representante en el Parlamento, pues no, pues oye, hay que sacar sus declaraciones. No, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Qué foco? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aparece esta situación en este caso? Y analizarlo a fondo. Luego está el tema de los cordones sanitarios, ¿no? Todos estos cordones sanitarios ya se ha visto con Vox, ¿no? Si no funciona. En Cataluña, por ejemplo, Vox en el Parlamento de Cataluña está absolutamente aislado. Oye, el PP ha quintuplicado
sus resultados, pero Vox ha repetido y sigue estando allí. Entonces, yo los gobiernos que se preocupan de obviarlo y hacer cordones sanitarios, yo lo que me preocuparía al gobierno es que no sentara las bases de ese malestar. Es decir, ahora estamos hablando que la mayoría de los votantes son jóvenes, ¿no? Son gente joven que, bueno, pues oye, resolvamos el problema que tenemos en este momento en este país de vivienda, la falta de futuro de empleo de los jóvenes. Es más importante abordar esto, no crear el caldo de cultivo para que se creen estas situaciones. Al margen de ello, hay un fenómeno como Alvise que realmente es imparable, que es como el de Trump en Estados Unidos, que esto ya es una cosa del mundo de las redes sociales. Luego, ¿qué puede suceder? Ya sucedió en su día con Ruiz Mateos y con Jesús Gil. Veremos qué hacía Alvise en Europa, ¿no? Y lo de Pedro Sánchez, bueno, esto es de manual, es decir, esto es, a ver, Vox le ha ido muy bien a Pedro Sánchez, si Vox no existiera, pues a lo mejor, bueno, esto es opinativo, totalmente, pero si Vox no existiera, igual hoy el presidente sería Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que le ha ido bien Vox y ahora le puede ir bien Alvise. Y por eso lo repite tantas veces, y Alvise va a ser una persona habitual en los discursos de Pedro Sánchez en los próximos meses. Esta idea que ha lanzado hoy bueno, la había lanzado algún ministro, pero hoy lo he escuchado por Pedro Sánchez, de las tres ultraderechas, ¿no? Que ya colocará al PP, todo el PP en la ultraderecha, es una declaración bastante llamativa. Pero fíjate, mencionamos mucho a Ruiz Mateo a propósito de este fenómeno, sí. Pero es que el ecosistema de comunicación era tan distinto. Ya. Creo que las alertas las tenemos que tener activadas, ¿no? Porque, claro, el ecosistema de comunicación, que no de periodismo, pero sí de comunicación, es completamente distinto. ¿Puedo explicar una anécdota? ¿Cómo conocí yo a Alvise? Estaba en mi casa, vino un señor a hacer una reparación en mi casa y me dijo: ¿usted es el director de La Vanguardia? Y dije: ay, ya la hemos liado. Digo: sí. Digo: sí, ¿qué pasa? Dice: ¿le puedo hacer una pregunta? Digo: sí, claro, pero está en mi casa, tal. ¿Por qué ustedes ocultan la información? Bueno. ¿Por qué ustedes no explican todo lo que pasa? Debe ser muy duro para usted, como periodista, trabajar en un medio que esconde la información. Pues claro, yo le digo: oiga, no sé qué me está refiriendo. Sí, ¿conoce al Alvise Pérez? Digo: no. Entonces me enseñó el canal de Telegram y estuve viendo, entonces empecé a ver cosas que digo: perdone, pero esto yo, si lo publicase, estaría todo el día en el juzgado. Pero no ve que esto no se aguanta por ningún sitio. Esta persona que está ensangrentada en la calle con un tajo puede ser una persona aquí en Madrid o puede ser una persona en donde sea, ¿no? Todo es manipulación. No sé si lo pude convencer o no, pero me llamó la atención lo absolutamente convencido de que yo era un hombre del poder, porque estaba en tal. Y yo le dije: oiga, está en mi casa, ve la casa que tengo, no está en un palacio, ¿no? Y no sé si lo dije convencer o no, pero ese hombre estaba convencidísimo de que La Vanguardia, El País, todos los medios, ocultamos información, la escondemos, los poderosos, y de hecho que somos establishment, somos poderosos, cuando la realidad es mucho más sencilla, ¿no? Yo tuve una anécdota parecida, ¿sabes? Que estaba en un restaurante bueno aquí en Velázquez, antes lo contaba. Hace 4 meses, 5 meses, es decir, Alvise no estaba en los medios convencionales, vamos, ni por asomo, ¿no? Pero yo no sabía quién era, ¿no? Y entonces nadie lo había reconocido en el restaurante, pero se acercó un camarero y le dijo: oye, yo soy una de las ardillas y tal, no sé qué. Entonces se lo dijo así como una especie de código secreto, no sé, bueno, ahora ya es una divisa común, ¿no? Pero era el camarero. Quiero decir, no era uno de estos comensales que estaban ahí en un restaurante disfrutando, lo cual me pareció bastante significativo también. Sí. O sea Ahora que tenemos tanta data, tanta información sobre cómo se comportan los lectores y cómo se comportan los ciudadanos en relación con los medios de comunicación, es que esto que acaba de decir Jordi es central. La principal causa de alejamiento de los medios convencionales es que no contamos la realidad. No es que no están de acuerdo con la posición editorial o que atacan al gobierno o defienden al gobierno, no. Es que no contamos la realidad. El triunfo de este fenómeno es el triunfo de la realidad paralela, de una realidad absolutamente paralela que bebe de la desinformación, bebe de las exageraciones y las hipérboles, pero que alimenta una realidad paralela total y absolutamente, ¿no? Sí. Es verdad, y las dos anécdotas que habéis dicho son súper relevantes de cómo
esas corrientes de fondo a veces nos pasan desapercibidas y solo cuando estamos en el ámbito doméstico, en un restaurante. No se ve. Sí, a lo mejor es el botón. ¿Sí, Ahora. No, decía que estas dos anécdotas son clarísimas de cómo a veces somos incapaces de detectar esas corrientes de fondo que pasan en la sociedad y que solo cuando nos lo cuenta, no sé si era el fontanero, has dicho, o el camarero, que puede ser nuestro hermano, el fontanero, quiero decir. Tampoco hay que irse muy lejos para conectar con la realidad, pero solo en ese momento se nos pone delante a los periodistas. Bueno, mira, Pepa, tú hablabas antes del periodismo metropolitano y de los vicios, ¿no?, que puede conllevar esto. Yo no sé, Jordi, si frente a este punto de vista, tú nos podrías describir si existe un periodismo periférico frente a metropolitano, para observar la realidad, o si sucede que cuando Cataluña es foco principal de noticias, de conflictos, de controversias, el periodismo metropolitano, o sea, lo metropolitano traslada, ¿no? Se traslada, y es allí donde se produce más la mirada más corta. No lo sé cómo funciona, qué podemos hablar de esta controversia, bueno, de esta dicotomía, ¿no?, entre metropolitano y periférico. Y, perdona, también me gustaría que lo lleváramos esto a momentos como el actual, porque estamos ahora mismo en otro momento culminante de estas tensiones que se producen en la dupla España-Cataluña. Bueno, pues se acaba de constituir la mesa en el Parlamento y estamos en un momento en el que la realidad catalana puede condicionar de lleno qué pase en el Gobierno de España y al revés, ¿no? Bueno, ¿cómo observar, ¿no?, desde esta periférico, metropolitano, esa realidad sin caer en trincheras? ¿Cómo es posible ejercer esa labor que yo creo que tenemos que ejercer los periodistas? Bueno, yo creo que es evidente que, lo decía al principio, ¿no?, que estás muy marcado por la comunidad donde estás, y es evidente que la mirada de España que tiene el diario como La Vanguardia, hecho y pensado en Barcelona, difícilmente va a ser igual a la de un diario hecho en Madrid, y a lo mejor tenemos más parecido a un diario hecho en Galicia o en el País Vasco. Entonces daría un gran debate, y además esto es absolutamente opinativo. Nosotros de toda la vida hemos tenido una mirada de España no centralista, una mirada periférica. Y ¿qué aporta eso? ¿Qué aporta? Bueno, yo creo que hemos aportado mucho, y ha habido momentos en los que esta mirada ha tenido más apogeo que otras, ¿no?, en la historia de este país, pero es una mirada que construye, al final todo suma, ¿no? Es decir, y cuando quiero decir que tengo una mirada periférica, no quiero decir que es una mirada, no lo digo con suficiencia, diciendo es una mirada mejor que la que se puede tener en España, es una mirada diferente, porque son contextos diferentes, ¿no? A veces con el anterior debate que tuvimos pequeña discusión con Pepa por el tema de la trinchera, que yo tengo la sensación opinativa, puedo estar equivocado, de que la prensa de aquí en Madrid está más en trincheras, entre derechas e izquierdas. Y esto Pepa no está de acuerdo, y aquí podemos tener un largo debate. Pero tenemos una mirada diferente. ¿Qué podemos aportar, qué podemos hacer? Bueno, yo pienso que lo único que podemos hacer es que cada uno se identifique con lo que hace, con lo que piensa, con el editorial que tiene, ¿no? Y no me parece que sea una cosa negativa ni desagradable, es normal, es la gente que consume hoy en día, gracias a la digitalización. Históricamente La Vanguardia era un diario que, al ser una España radial, competíamos con los demás diarios de Madrid, pero tenías que tener imprentas en toda España para estar a primera hora de la mañana. Gracias al móvil estamos compitiendo, por decirlo así, con todos los medios, y tenemos muchísimos lectores y muchísimos suscriptores que no son de Cataluña. De hecho, la gran mayoría son fuera de Cataluña, ¿no? Por tanto, bueno, aportamos algo más, ¿no? Y ojalá en un futuro
tengamos una educación de la sociedad que la gente se suscriba no a 1, sino a 2 diarios, incluso a 3. Pero bueno, esto ya sería, esto es que me he tomado algo antes de entrar, ¿no? Pero bueno, ese sería el camino. Y a mí no me genera ninguna inquietud tener esta idea diferente. Sobre lo que ya planteabas más de actualidad reciente, pues no lo sé. Vivimos en unos tiempos de improvisación continua y de convulsiones perpetuas, que hace que difícilmente puedas hacer cálculos en perspectivas. Seguramente, si me hubieras hecho esta pregunta la semana pasada, te diría que lo más normal sería que más tarde que pronto, pero Salvador Illa podría ser elegido presidente de la Generalitat. Con los movimientos de este lunes y el hecho de que la mesa del Parlamento esté en manos de Junts per Catalunya, pues simplemente como un mero observador de la actualidad puedo imaginar que se pueden dar las circunstancias de que pueda haber repetición electoral, y es un riesgo mucho más claro hoy que el que había antes del lunes. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene Junts controla el tempo, perfectamente puede provocar que Salvador Illa tenga que hacer ahora una investidura express. En este momento Illa aún no tiene los apoyos, y esto podía generar, pues bueno, pues que al final se perdieran los plazos y tuviéramos que ir a elecciones. Pero como todo es tan cambiante, este discurso de hoy, de aquí 48 horas, puede cambiar absolutamente, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, un resumen, es que se ha acabado el tiempo de las grandes mayorías. Estamos en parlamentos muy disgregados, y eso genera una gran dificultad a la hora de confeccionar gobiernos, y genera pues esa situación tan complicada, que hace que sea difícil en todos los sitios. Me imagino, en Barcelona mismo está gobernando el PSC en minoría, ¿no? Y ganó Junts per Catalunya. En España ganó Alberto Núñez Feijóo y está gobernando Pedro Sánchez. En Cataluña gana Illa y puede acabar gobernando después de todo este proceso Puigdemont, ¿no? Por tanto, es muy difícil calcular. Yo sobre periférico, que los periodistas de nuestra generación hemos usado tanto, ¿no?, para referirnos al nacionalismo periférico, lo he puesto en revisión, lo he puesto a mí misma en revisión, lo de periférico. Claro, yo dirijo un periódico con muchos lectores en toda España, y además es un periódico global, un periódico que se lee mucho fuera de España, ¿no? Luego nosotros tenemos que pensar en España, todo el rato, en España. Y entonces la realidad tozuda que nos dicen las urnas una y otra vez, es que ahí para mí, españoles, catalanes, vascos, gallegos, andaluces, en las 4 nacionalidades históricas, ¿no?, que tienen un sentimiento de pertenencia enorme, personal, a un ámbito que ellos llaman nación, y yo creo que llamarle nacionalismo periférico empieza a estar acompasado con los tiempos presentes, y es una mala definición para un periódico como el que yo dirijo, que tiene que explicarle al mundo lo que pasa en este país. Es una sociedad muy compleja, es un país muy complejo, y todos los españoles tienen derecho, nuestra Constitución es militante, a expresar su sentimiento de nacionalidad, como dice la Constitución, como crean conveniente. Y es una mirada muy centralista, la de nosotros y los periféricos. En España hay un nacionalismo español muy potente, que había estado más o menos aletargado, y que el procés ha resucitado con virulencia. ¿Dónde se expresa ese nacionalismo? ¿No? ¿Ese qué es? ¿Nacionalismo centralista y nacionalismo periférico? Si yo considero que son españoles absolutamente los nacionalistas que antes llamábamos periféricos. Quiero decir, estoy en revisión con eso, estoy en revisión con cómo llamamos a las cosas, cómo definimos este país nuestro tan complejo, tan tozudo, que elección tras elección nos devuelve la misma realidad, y que encima engancha con un momento, con una disrupción digital extraordinaria que ha trasladado a la política la misma fragmentación que se da en otros ámbitos, ¿no? Quien lea bien esta situación
quien lea gana. Es fácil es decirlo, ¿no? Pero quien lea bien esta realidad tan tozuda, que está aquí y que está aquí y que está aquí, que no es uniforme, y que los españoles es que somos así. Sí, pero por ejemplo, cuando Jordi hace referencia al periodismo, que el periodismo de trincheras tal vez se ubica más en Madrid, dice, suele decir, ¿no? Que no sé cómo puedes... Ah, bueno, porque tuvimos una discusión. ¿Cómo Yo creo que el eje cerras? territorial ha sido muy importante en este país. Que luego, en fin, en las épocas en las que no hay una tensión territorial tan fuerte como la que hubo en el 17, ¿no? En aquel momento dramático realmente para España y desde luego para Cataluña, baja, pero esa tensión, yo creo que el eje territorial es muy importante en España y que está ahí y que no somos capaces de resolverlos y que no basta cualquier cosa, eso es una simplificación, pero que vive momentos de una tensión que pone en riesgo cosas muy serias y que necesitamos abrir un debate en serio los españoles sobre cómo convivimos con estas realidades tan distintas, con un país que ha superado todo. Yo es que creo que España es muy fuerte y que el Estado español es de una fortaleza extraordinaria, que ha sido sometido en esta democracia tan joven a un par de momentos muy serios y los ha superado y han funcionado las instituciones y aquí estamos. Después del 17. Entonces, los medios. Yo creo que ese eje es tan importante que discutíamos un día sobre el eje ideológico, ¿no? Que él decía, no, en Madrid es que hay mucha diferencia entre prensa de derecha y prensa de izquierda. Bueno, en fin, el País es un periódico de centro-izquierda, progresista. Yo creo que lo más importante que puede hacer un medio, como decía Juan, es ser muy transparente con su posición editorial. Y hay mucho interés en convertir la posición editorial en lo que define un periódico y meterte en una trinchera, recluirte en un rincón. ¿Para qué? Porque eso no es porque sí. Eso permite decir dos Españas y que al final permite, o sea, con un dato de la realidad, te encuentras dos titulares distintos y dice dos Españas. ¿Qué? Dos Españas. Y ahí mucha gente... si solo hubiera dos... mucha gente muy... en fin, que está... Esos liberales, que hay tantos liberales en España, que reproducen mucho esto en redes, ¿no? Dos Españas, dos realidades distintas. Eso lo que acaba provocando es que la gente no se crea nada. Y además es mentira. O sea, hay un interés enorme en recluir en nichos a la prensa seria, en nichos ideológicos. Lo que provoca en el ciudadano es que ya no se cree nada, que es el objetivo, que no se crea nada y se crea las redes sociales. Por eso os preguntaba cómo afrontar situación tan compleja políticamente ahora, como la que se desprende de la relación, de la tensa relación entre, en este caso, entre Cataluña y Madrid, cómo defenderla sin que te encapsulen. El problema es que las dos partes te quieren encapsular. Es decir, Claro, claro. El problema es que una parte que te atrae y la otra parte, no me expliques por qué, en lugar de buscarte, te expulsa. Sí. Esto está sucediendo ahí en España, ¿eh? Es decir, nosotros, con la columna vertebral, línea editorial independiente absoluta de todos los partidos. Pero en cambio hay unos que te intentan atraer, que intentan comprarte, que intentan atraerte, y otros, no me expliques por qué, ya les va bien a lo mejor que te vayas a aquel otro lado, no me expliques por qué. Es perfecto esto que dices, y esto, porque es verdad, y esto por los dos está lados. sucediendo hoy aquí en España en este momento, y bueno, pues yo intentamos, entiendo que veo igual que yo, navegamos con el barquito para justamente que la fuerza de centrífuga no nos lleve a una banda No, y sobre o a todo otra. que no te condicione. Pero es decir, lo peor que lo te puede tenemos muy pasar, claro. lo peor que te puede pasar es que te condicione editorialmente el qué van a pensar. Dejas de ser periodista en ese momento. Ay, no, que parece que dejas de ser periodista en ese momento. O sea, tú tienes que tener tus periodistas con órganos, además, cuando decía que era muy importante el procedimiento, en los procedimientos son muy importantes los órganos de contrapeso interno. En el país tenemos el Comité Profesional del País, que una vez al mes pide cuentas a la directora de cuestiones editoriales. Si tú escuchas a tu redacción, es más difícil que te equivoques, ¿no?
órganos internos de control editorial. Y tú tienes tu posición y tus periodistas haciendo periodismo. Y no puedes estar pendiente de la presión, porque si estás pendiente de la presión que ejercen quienes quieren colocarte en un nicho y quienes quieren apropiarse de ti, que esto es lo que pasa, apropiarse de ti o empujarte a un nicho, pierdes la perspectiva periodística. Pierdes la perspectiva periodística, que es, aquí hay una noticia, pues aquí hay una noticia, vamos por ella. Esta noticia es muy relevante, va arriba. No, a nosotros no nos parece relevante visto los hechos, pues ya puede decir el resto del mundo que es de abrir, que nosotros no abrimos. Sí, sí. Ahora, sí hay un vicio que es, creo, hablar de Cataluña como si fuera casi una entidad unívoca, ¿no? Una cosa monolítica, sólida, que empieza también por el uso del plural, ese nosotros o incluso vosotros, ¿no? Que es, yo creo que igualmente simplificador o usurpador. Lo digo porque generalmente el adjetivo plural, ¿no? Como se asocia a España, se dice España es plural. Y Pontevedra es plural. Quiero decir, es que España es plural porque tiene a catalanes, a murcianos, a extremeños. Y Cataluña es muy plural. Joder, si será plural Cataluña. A ver, tenemos el fenómeno de Ripoll, tenemos el Barcelona, tenemos... De hecho, la diferencia de cómo se vota en las ciudades, en Cataluña, respecto de cómo se vota en entornos más rurales, ¿no? Antes hablábamos del sistema de partidos que se está configurando, que es curioso, ¿no? El hecho de que efectivamente las dos comunidades, llamémosle las dos comunidades lingüísticas de Cataluña, tienen ya su propio sistema de partidos, ¿no? Según el cual tú puedes votar a la extrema izquierda españolista hasta la extrema derecha españolista, la extrema izquierda catalanista hasta la extrema derecha catalanista, ¿no? Durante el procés se habló mucho del peligro no de una ulsterización, ¿no? Que son pero sí quizás de ir hacia una convivencia más a la belga, ¿no? En el que hubiera dos comunidades impermeables que se comunicaran entre sí, que tuvieran sus propias referencias y que no hubiera un territorio común para ambas. No sé si este Parlamento, ¿no? Que estamos viendo dice que estamos yendo hacia allá o si esto es un peligro que todavía estaría muy lejos y que no... Bueno, yo creo que la situación que hay hoy en día no tiene nada que ver con la que había en el 2017 y yo creo que lo que sucedió entonces fue una vacuna, porque durante mucho tiempo mucha gente en Cataluña de buena fe se llegó a pensar que Cataluña un día podía ser independiente y que no pasaría nada y que la Caixa y el Sabadell no se atreverían a irse y que Europa enseguida vendrían embajadores y que era un único poble y que todo el mundo pensaba igual. Entonces, lo primero que sucedió fue que hubo mucha gente en el país que había estado callada, silenciada, y levantó el dedo y dije, oiga, yo soy catalán y tengo el mismo derecho que usted a sentirme español y catalán. Y el mismo derecho que usted es independentista, yo soy español también. Entonces, para empezar, se vio que no era un solo poble, que había mucha gente que no pensaba igual. Lo de los bancos ya lo sabéis, y la declaración de independencia no hubo ningún país del mundo que lo declaró. Entonces yo creo que la posterior crisis económica, social y política que se ha generado, yo creo que ha quitado un poco esa vacuna, ¿eh? De hecho, por primera vez en estas últimas elecciones, desde el año 84, es la primera vez que los partidos nacionalistas no tienen mayoría. ¿Pero qué ha sucedido en la votación de la mesa del Parlamento? Bueno, pues que el bloque independentista es minoritario, pero está unido y es único, y ha votado junto, y el bloque constitucionalista, por decirlo así, aquí hay Vox, aquí hay PP, aquí hay los comunes, no es un bloque. Y se ha demostrado. El PSC intentó conseguir con el apoyo del PP y los comunes y fracasó porque PP y los comunes era como agua y aceite, ¿no? Y evitó. En cambio, todos los independentistas fueron juntos. Por tanto, hemos tenido este problema que puede generar, como os decía, un riesgo electoral. Pero abriendo el foco, yo no creo que vayamos a volver a la situación del 17. Creo que hay un sentimiento generalizado en Cataluña de entrar en una nueva etapa en la que hay un gobierno que gobierne y que se aprovechen las muchas oportunidades que estos años se han perdido, ¿no? Y yo creo que este es el camino. El problema es que aún sigue habiendo liderazgos antiguos
que no han querido abandonar el barco, y esos liderazgos antiguos son los que están perdurando la situación y están complicando todo el proceso. Y estamos ahora, como aquel diría, al final del túnel, a punto de salir, y en ese mismo momento parece como si tienes alguien que te estire otra vez para adentro, ¿no? Pero bueno, hay que pensar siempre de forma optimista y nosotros explicarlo. Es que nosotros tampoco podemos cambiar la situación, hemos de explicarlo y hemos de explicar pues que, oye, de forma absolutamente democrática y legítima, el presidente de la mesa del Parlamento es Josep Rull, porque así lo han decidido los votos de los ciudadanos que han elegido ese Parlamento. Pero fíjate, abundando en nuestra eterna discusión sobre los ejes, que el eje independentista en Cataluña es más poroso. Se han entendido un independentista de izquierdas con un independentista de derecha. Y el eje ideológico en España, ahora mismo, que esto es uno de los mayores problemas que tenemos, sociológicamente, no solo políticamente, sociológicamente, son como agua y aceite, ¿no? Políticamente también. Ahora sería impensable que reproducir el otoño del 17 cuando el PSOE apoya al PP para el 155. Eso sería impensable ahora mismo, ¿no? Políticamente también es impensable. De la misma manera que Sánchez inicia el proceso de la amnistía sin contar con Feijóo. Ahora sería impensable. Pero lo peor es que sociológicamente también. Es que lo peor de todo es que a lo mejor al PP le puede interesar que todo este proceso acabe con Puigdemont siendo presidente de la Generalitat, porque electoralmente le puede ir bien, aunque a el conjunto de España le vaya a ir mal. A España y a Cataluña, cuando el conjunto de España y a Cataluña. Ese es el drama, el partidismo de los partidos. La partidización. Si abrimos, tenemos una cierta edad, ¿no? Si miras con la distancia, lo que tú decías, Pepa, España es una historia de éxito. La transición, a diferencia de un discurso que se ha querido hacer ahora, la transición fue maravillosa y fue un éxito y puso a España en un lugar que nadie imaginaba. Los que cuando éramos pequeños decíamos que íbamos a entrar en el mercado común europeo y pensábamos, no podremos competir con Europa. Nos hemos competido y hemos mejorado y España está ahí. Pero somos incapaces, los dos grandes partidos, de conseguir juntarse para todos los problemas que este país tiene. El problema territorial, que no es un problema de Cataluña, es un problema de toda España. El tema de la financiación, el tema de las pensiones, el tema, tantas cosas, tantas y tantas cosas, que es un poco la sensación escuchando hoy al presidente de gobierno, ¿no? en el debate, en las preguntas que le ha hecho Feijóo, que 3 o 4 veces ha dicho voy a aguantar hasta el 27, ¿no? No sé si podrá aguantar hasta el 27, pero vamos, será un ambiente de crispación, será tremendo, ¿no? Porque cada ley que quiera aprobar será un coste tremendo por los problemas que hay con los demás partidos, y el PP estará aquí, venga, ¿no? Dices, ¿qué situación tenemos, no? O el tema judicial, ¿no? Consejo General del Poder Judicial. Claro, si entramos a hablar del tema judicial, nos podemos alargar aquí. Institucionalmente, es decir, sobre el funcionamiento de las instituciones españolas, las que tienen la Constitución, sobre el funcionamiento, donde tenemos en este momento un agujero. El agujero es la tercera pata, ¿no?, en el Poder Judicial. Sí. Imaginamos que no se hubieran disuelto las Cortes en el 18, no, en el 19 fueron elecciones, o no se hubieran disuelto cuando corresponda dentro de 3 años. No se disuelvan. Sí, tenemos ahí un agujero extraordinario. De Bruselas tenemos información nosotros que están muy asombrados porque se prestaron de buena fe a este paripé de ser mediadores internacionales y se encontraron con que no había voluntad de acordarlo, ¿no?, por parte del PP en este caso. Tenemos ahí un problema serio, muy serio. Este mes, Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen van a pactar, con los democristianos europeos, van a pactar la gobernanza europea. Pero luego después, aquí en España, con el señor Feijóo, no pueden ni tomar un café. Pero fíjate, por no desdecirnos, ¿no?, el Estado español es muy fuerte. O sea, hace 6 años, ahora en diciembre, que no hay un órgano de gobierno de los jueces. Si me escuchan los jueces, los pobres que tienen esa situación de atasco me matan. Pero la justicia está funcionando razonablemente, ¿no? Hay casos que tenemos todos en la cabeza que merecerían una comisión de disciplina, porque no puede haber un poder del Estado que no esté sometido a escrutinio y a disciplina
y obviamente no está ocurriendo porque no hay un órgano de gobierno, pero el sistema está funcionando, ¿no? Incluso con una dejación de funciones tan extraordinaria como tener el tercer poder del Estado sin órgano de gobierno, ¿no? Es que a mí me asombra a veces, lo digo así porque creo que estamos terminando, ¿no? No. Bueno, sí, a mí me asombra a veces la poca fe en España que veo, ¿no? La poca fe que veo en España, que ha dado muestras de una fortaleza extraordinaria y que las instituciones están con problemas, sí. Fatiga de materiales, claro. ¿Necesitadas de reformas profundas? Pues por supuesto. Pero, sin embargo, ha superado los grandes envites de los últimos 50 años, los ha superado. Pues, si os parece, vamos a dar la oportunidad a alguno de los presentes a que haga alguna pregunta. Tenemos ahí a Cecil. Por favor, identificaros claramente con el nombre para luego poder traducir. No se oye. Hola, soy Cécile Thibault, corresponsal del diario Les Echos de Francia. Tengo una pregunta para Jordi para saber exactamente, La Vanguardia está muy leído fuera de Cataluña, ¿no? Especialmente estos últimos años. Entonces quería saber un poco, porque estaba hablando de periodismo periférico, madrileño, etcétera, etcétera. Entonces, justamente ese es rompiendo las barreras, ¿no? Entonces, ¿qué está aportando especialmente a La Vanguardia a lectores andaluces? ¿Qué están buscando y cómo habéis conseguido esto? La otra pregunta también es para saber cuál es el pronóstico sobre lo que puede pasar en las próximas semanas, pero todo el mundo se lo pregunta. Gracias. Bueno, como bien dice Pepa, ahora todo se puede cuantificar y se puede contar, ¿no? Y nosotros, muchos lectores de fuera de Cataluña nos leen por tema, la sección de economía internacional, que históricamente siempre ha tenido mucha fama en La Vanguardia, sección de cultura, y la política menos en época normal. Cuando hay crispación, bueno, la única ventaja cuando hay crispación es que las audiencias nos disparamos, porque todo el mundo quiere entrar a ver La Vanguardia qué está pasando, ¿no? Pero en general es más un conjunto de cosas del diario, internacional, cultura, economía, temas sociales, más que la política propiamente dicha, ¿no? Y nosotros hacemos un diario, la edición de papel, pensado en el público catalán, porque el 90%, el 95% de la gente lo lee el diario en Cataluña, y en la web está pensada totalmente en edición nacional para España. Y sobre lo que puede pasar no tengo una bola de cristal, no, es imposible. Además, yo he oído, he hecho como el director del País. Cuando me nombraron director de La Vanguardia dije, oye, ¿es que el director del País nunca va a tertulias? Pues yo voy a hacer lo mismo. Y a diferencia de mis antecesores, he dejado de ir a tertulias y por tanto no entro en esta que antes iba a Onda Cero. ¿eh? Sí. En la rueda de la opinión urgente. ¿Eh? En la rueda de la opinión urgente. En la rueda de la opinión urgente. Sí, que al final acabas siempre diciendo, entonces huyo mucho de estas cosas, de hacer pronósticos y tal. Cerebro a cucharadas. Sí, y me cuesta mucho hacerlo, pero ven lo que he dicho un poco antes, ¿no? Simplemente reiterar que el hecho de que Junts tenga la llave en este momento en el Parlamento de Cataluña, hay muchas posibilidades de que provoque nuevas elecciones. Va a ser muy difícil. A no ser que Esquerra, en un momento dado, la lógica llevaría a decir, no quiero ir a nuevas elecciones, donde tengo muchas posibilidades de perder, pues voy a hacer un pacto con Salvador Illa. Pero bueno, ya sabemos en la historia de Cataluña que muchas veces la lógica no se adecua a la realidad y yo creo que mis sensaciones son que después de este primer paso, lo más fácil es que incluso Esquerra no podrá dominar, los acontecimientos llevarán a unas nuevas elecciones. ¿Qué hay? Soy Fernando González Urboneja. Como lector fiel y encabronado muchas veces de los dos periódicos, me ha preocupado más la fascinación por Alvise que la no incorporación de Alvise hasta ahora
al panorama informativo. Me preocupa que de repente os fascine el personaje y os fascine explicar ese 4% que lamentablemente los periódicos no pueden explicar el 100% de la sociedad, ¿no? Y sospecho que entre los lectores, entre los votantes de Alvise no hay ni un solo lector, ni del País ni La Vanguardia. Pero bueno, la pregunta que quería haceros es, ¿en algún momento habéis pensado, periódicos tan importantes y de dimensión como el vuestro, hacer el modelo americano, una separación más nítida y más rotunda de la opinión y la información? De que una cosa es la posición editorial del periódico y otra cosa es la información. Y luego, Pepa, me ha alegrado mucho tu preocupación por la identificación de fuentes, porque uno de los cabreos como lector es ver páginas con una información donde no hay ni una sola fuente, solo fuentes próximas, imaginas que es el propio redactor, o fuentes cercanas, se lo está inventando. Sería bueno que apartarais ese cáncer de los periódicos que nos encabrona a los lectores leales. Y a las directoras de periódicos, Fernando, mucho. Yo creo que ayer tuve una discusión con un grupo de colegas, no del periódico, sino de la universidad, que estudian el periodismo, y me preocupaba muchísimo la incapacidad que tenemos para delimitar cuál es nuestro oficio. Y entre ello, entre los básicos de nuestro oficio, el tratamiento de las fuentes, es que es donde se define nuestro trabajo. Si nosotros no somos capaces de delimitar eso, ¿cómo le vamos a exigir a los lectores que distingan el buen periodismo del mal periodismo? Si nosotros no somos capaces de cumplir unas reglas básicas como es la relación con las fuentes. Es que venimos muy escaldados. Te respondo brevemente a las tres cosas, para que Juan... Jordi pueda. Venimos muy escaldados de no haber visto cosas, Fernando. Por eso la preocupación con este fenómeno. Venimos muy escaldados de no haber visto, de encontrarnos de repente con realidades que los periodistas ni habíamos olido. Y yo creo que esa preocupación es buena. No te preocupes que no nos vamos a fascinar. Estate tranquilo, no es fascinación, es preocupación. Preocupación profesional por si tenemos las antenas bien desplegadas o estamos ensimismados. Y sobre lo primero, bueno, ya sabes que en el New York Times incluso hay directores diferentes de opinión. Yo creo que en el periódico, la verdad, podremos cometer errores, pero es una enorme batalla. Por ejemplo, esta semana, os cuento así, en este ejercicio de transparencia que yo creo que tenemos que hacer los periodistas, porque tenemos que explicar cómo hacemos nuestro trabajo, no aquí, que todos sabéis cómo hacemos nuestro trabajo, pero de puertas para afuera. Esta semana tuvimos un gran debate sobre un artículo que yo creí que encargábamos una crónica y que los estándares del periódico dijeron, no, esto no puede ir redonda, tiene que ir en cursiva. ¿No? Yo dije, pero yo había encargado una crónica. No, léetela, que verás cuando te la leas cómo tiene que ir en cursiva. Efectivamente, me la leí y dije, bien, en cursiva. Porque está muy claramente delimitado en el libro de estilo cuando una crónica puede ir en redonda o cuando una crónica era a propósito, por cierto, de resultados electorales. Y cruzaba en tres líneas cruzaba la línea. Cruzaba la línea, ¿no? Yo creo que nosotros lo tenemos muy claramente separado y de hecho trabajan en plantas diferentes. Ciro Opinión trabaja en una planta y la redacción está en otra, pero esto es un ejercicio continuo, Fernando. Yo ahí coincido contigo, que nuestros lectores tengan claro qué es opinión y qué es información, no solo gráficamente porque va en redonda o va en cursiva, ¿no? Incluso un análisis que no roza siquiera la opinión, pero y lo pones. Esto es fundamental, esto es parte de la recuperación de la credibilidad imprescindible, ¿no? Bueno, yo una previa, sí, dada la sensación que estoy fascinado por Alvise, que quede claro que no estoy nada fascinado. Simplemente estamos preocupados. Simplemente hemos explicado la situación, pero vamos, sí, fascinación no creo que sea la mejor palabra. A veces nos pasa a los periodistas que no estamos acostumbrados cuando nosotros hablamos y nos reproducen nuestras declaraciones, si te pasa alguna vez, que dices, madre mía, cuando estás en el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, el titular no es que estamos fascinados por el señor Alvise. Yo creo que está bien definida la opinión y
y la información en La Vanguardia de forma muy clara, y que tenemos formatos de maquetación para que quede claro, incluso ya con nuestro diario por el tema del diseño, incluso con fotos cuando es un artículo de opinión. Y yo, que aprovecho para decir que también soy suscriptor del País y lo leo habitualmente El País, creo que El País también lo tiene bien resuelto. Es decir, que no entiendo. Pero entiendo tu preocupación, porque es fácil que en un artículo pues, el periodista se deje ir, ¿no? Pero esto nos ha pasado a todos también cuando ejercíamos el papel de redactores. Para eso son los contrapesos, para eso es importantísimo el procedimiento, ¿no? Que llegue a un editor que dice, esto está encargado como una crónica, pero hay 4 frases aquí que no soportan el calificativo de crónica, pues análisis y en cursiva, ¿no? Es fundamental que existan los controles internos, ¿no? Buenos días, mi nombre es Clemente Polo, soy catedrático de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el año 2020 y desde el año 2020 al 2024 catedrático emérito en la Universidad Bat Oliva CEU. La pregunta es para la señora Bueno. Ha dicho usted que ha defendido el país la amnistía, y mi pregunta es si defendía el país la amnistía cuando el señor Sánchez decía que iba a traer a Puigdemont para juzgarlo, y cuando la vicepresidenta Calvo decía en el Senado que era inconstitucional y que laminaría la división de poderes. Ha dicho también, en relación a la amnistía, que ha ayudado a normalizar el país. Yo he vivido prácticamente muchos años en Madrid, muchos años en Estados Unidos y muchos años también en Barcelona, donde más. Y conozco bastante bien el terreno donde piso, especialmente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo no veo en absoluto que haya ayudado a normalizar la situación. No lo veo en absoluto que haya ayudado a normalizar la situación. Lo único que sí ha hecho es resucitar al prófugo de Waterloo. Al prófugo de Waterloo. Gracias por la pregunta, porque pone el dedo en la llaga de lo que muchos lectores nos dicen y está bien que usted lo haga. El país ha defendido siempre las medidas de gracia, esto siempre. Y nuestros intereses no corren parejos a los del señor Sánchez. El señor Sánchez lo hizo en este verano porque necesitaba 7 votos, como es obvio, para ser presidente, para ser investido, y es cuando lo hace. Pero el país ha defendido siempre de antes las medidas de gracia y el proceso de... Perdone, es que es incómodo que usted esté así, yo también. Es que estamos así los dos. Ha defendido siempre las medidas de gracia. Y si me pregunta a mí, y no la posición del periódico, yo creo que se debieron hacer los indultos y la amnistía juntos, porque no es posible que Cataluña esté en la situación en la que está. Esta es mi opinión personal, que no es la del periódico, pero las medidas de gracia, todas las medidas de gracia que permitieran a Cataluña salir del estancamiento e iniciar un proceso de normalización, que usted me dice que no lo vive como normalización. Claro, yo no, es opinión. Es opinión, yo no puedo rebatir una opinión, pero creo que las políticas, sí puedo defender las políticas que creo que pueden ayudar a eso. Yo no tengo una posición punitivista de la vida, ¿no? Creo que cuando se incumple la ley tienen que actuar los tribunales. Esto es lo que defendió el periódico en su día. Actuaron, hubo una condena, unas personas fueron a la cárcel, se les indultó, y otras con una variopinta realidad están en otra situación, unos huidos de la justicia y otros esperando juicio, ¿no? Si no me equivoco. La posición es que las medidas de gracia que permitan acelerar el proceso de vuelta a la normalidad de una comunidad tan importante, las que creemos, esto es opinable, claro, las que creemos que pueden ayudar para que una comunidad que es tan importante para España como Cataluña puedan entrar en el concierto de la vida política normalizada, es lo que nosotros hemos defendido. Y también pensando en la convivencia en Cataluña, nosotros como medio. Ahora, los intereses del señor Sánchez, que hacen coincidir la amnistía con que él necesite 7 votos, esto es un problema del señor Sánchez. Las medidas de gracia las hemos defendido siempre como un instrumento para esto. Y creo que me hacía otra pregunta, me hacía 2. Indultos son una medida de gracia, la amnistía no. La amnistía es decir que todo lo que hizo en 2017
tanto el Ejecutivo como el Senado, como los tribunales de justicia, son ilegítimos, Ya. porque no hubo delitos. Pero me hacía otra pregunta a mí. No solo me preguntaba esto, ¿no? Eran dos. ¿No? ¿Has respondido? Vale. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Mi primera pregunta es una matización solamente. Es decir, vamos a ver, Albiz es un movimiento sensacionalista, es un movimiento amarillista. ¿Qué? Ah, perdón, que soy Arturo Moreno. Bueno, no sé. Vamos a ver, yo lo de Albiz lo veo como un movimiento sensacionalista, amarillista, muy similar a lo que pasó con Pierre Puigade en el año 53 en Francia, es decir, el puigadismo famoso que duró 5 años, es decir, hasta que cayó la Cuarta República y vino De Gaulle con la Quinta. En cualquier caso, la técnica electoral, la técnica propagandística que utiliza este señor tampoco es muy distinta a la de Sánchez. Es decir, es la negación, es construir una realidad paralela de cosas que verdaderamente a lo mejor no existen y sin embargo muy eficaces en el mundo de las redes sociales. O sea que al final, si a Pedro Sánchez, que no le ha importado que le llamen el perro Sánchez, pues a lo mejor tampoco le importa que le llamen Albiz Sánchez, ¿no? Es decir, que o sea, cuidado con esto porque se está deteriorando la política a tal nivel que al final todos van a parecer un poco igual. Es decir, lo que no se puede decir es que hay 3 ultraderechas, equiparando al PP a otros partidos, y porque al final van a acabar diciendo que el Partido Popular es una filial o una marca blanca de Albiz, ¿no? Es lo único que les falta ya. Y en segundo lugar, ¿qué es la pregunta? Yo creo que hay en la política en general una abolición de lo que es la realidad o la verdad, ¿no? Es decir, Aristóteles decía que era lo mismo, pero que no se trata de discutir sobre eso, pero en cualquier caso ponerlo encima de la mesa, que no hay un reflejo, sobre todo en medios tan institucionales como puede ser La Vanguardia y El País, de esa mentalidad de abolición también de la verdad, quizá un poco basculando hacia el oficialismo permanentemente, ¿no? Es decir, yo no he visto, y compro El País todos los días y compro la ABC, vamos, yo leo esos 2 periódicos, digamos, y los compro en el kiosco y leo las editoriales, etcétera. Yo no he visto ninguna crítica o sea, ninguna crítica realmente, algo verdaderamente profundo en contra de este gobierno, ¿no? En fin, no sé, por ejemplo, hombre, podemos estar de acuerdo, naturalmente la responsabilidad en el tema de Begoña Gómez, pues al final la tienen que decantar obviamente los jueces, pero, hombre, parece reprobable éticamente que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recomendar subvenciones para empresas de personas que conoce y luego esas subvenciones que las dé un Consejo de Ministros presidido por su marido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión que me parece que habría que dilucidar. Y luego pues, el señor de La Vanguardia, Jordi de Juan, que yo creo que lo hace muy bien y tal, pero claro, con el barquito por el mar, pues hombre, cabría destacar, por ejemplo, que no sé si lo han destacado mucho, en esa equidistancia que habla usted, de que los independentistas en estas elecciones han perdido 900.000 votos entre Esquerra y Junts en relación a las europeas de hace 5 años. Esa es una noticia para ponerla en un titular, porque significa un declive y un hundimiento de Cataluña. Una pregunta. Pero tenemos que contestar brevemente. Primero, que nosotros lo hemos destacado y justamente su intervención contesta a la intervención de la persona que ha intervenido antes, ¿no? Que venía a decir que en Cataluña la situación está igual o peor y usted acaba de decir que han perdido 900.000 votos, ¿no? Creo que uno se complementa con el otro. Ya está, no quiero añadir nada más. Y muchas gracias por leerlos y por comprar el periódico. Leer 2 periódicos es muy sano, pero nos lee poco. Lo que pasa es que igual nosotros criticamos al Gobierno en cuestiones que usted no considera criticables. Nosotros hemos sido extraordinariamente críticos, profundamente críticos con este Gobierno en la posición sobre el Sáhara, por ejemplo. Hemos sido extraordinariamente críticos con la gestión de la inmigración en las fronteras de Ceuta y Melilla.
a veces no coincidimos en lo que criticamos. Esto nos suelen decir, es que ustedes no critican la reforma laboral, es que a nosotros nos pareció bien la reforma laboral, que nos ha dado unas cifras de empleo impresionantes. Claro, no tenemos la misma agenda de críticas y esa es una distorsión que suele aparecer en ocasiones. No, es que no habéis criticado esto, es que con esto estamos de acuerdo. En cambio, criticamos esto que a ti te parece bien y que a mí me parece un horror. La línea editorial. Nos quedan 2 preguntas, las podemos hacer de forma conjunta y muy rápida. Usted, brevemente, y Miguel Ángel, ¿no? Buenas tardes, me llamo Juan Pons, soy de Atalayar. He entendido, o me ha parecido entender, que ambos son partidarios de la amnistía. Bien, ¿no creen ustedes que faltaría una amnistía 2? Es decir, hay una gran cantidad de personas que podrían formar la plataforma progresista y democrática de honrados discontinuos, de amigos de lo ajeno, que en aras a una convivencia, reconciliación y reencuentro en toda España, pues han quedado excluidos de esa amnistía. ¿No sería conveniente hacer una amnistía para todos ellos, porque sería muy positivo para todos nosotros? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es: ¿creen ustedes que el Gobierno de España incrementa su influencia en el ámbito de Europa y del resto de las naciones democráticas del mundo con la publicación y las medidas que conlleva una ley de amnistía? ¿O por el contrario, se acerca más al punto de ser un gobierno hazme reír? Muchas gracias. Sobre el tema de Europa, las veces que he tenido oportunidad de hablar con periodistas de fuera y algún dirigente internacional, les parecía muy extraño y no entendían cómo una comunidad autónoma como Cataluña podría haber declarado la independencia, y les parecía una idea equivocada, errática, y no la veían bien. Pero tampoco podían entender cómo líderes elegidos democráticamente por los ciudadanos estaban en la cárcel. Esto que en España se ha entendido y se ha visto bien, fuera de aquí en Europa la gente no lo ha entendido. Y en general yo he recibido muchas opiniones en positivo de que esta situación sea resuelta. Por mi parte, en el año 17, cuando terminaba mi trabajo en la radio, me ponía un traje de raya diplomática y me dedicaba a hacer entrevistas a medios de todo el mundo, hasta de Los Ángeles me llamaron, que se habían creído totalmente la propaganda independentista de que España no era una democracia, alimentada por el error histórico del 1 de octubre, porque lo de los independentistas no fue un error, lo hicieron adrede. Las cargas policiales me parecieron un error histórico. Entonces me dedicaba, yo se lo dije al ministro, entonces le dije, que sepas que te hago tarea, porque me entrevistaron del mundo entero, del mundo entero, en fin, los periodistas somos exagerados, pero entré en muchas teles, en muchas radios particularmente, que me llamaban y decía, hombre, España es una democracia, estos señores han quebrado la Constitución, no ahora, sino el 7 y 8 de septiembre, aprobando las leyes de desconexión, han quebrado el orden constitucional y el Gobierno de España está reaccionando. A muchos otros colegas nos pasó lo mismo y entrábamos allí a decir que España era una democracia y que quienes habían quebrado el orden constitucional eran los independentistas el 7 y 8 de septiembre. En la misma medida, me preguntan, asombrados, cómo un problema político tiene una solución judicial en España. En la misma medida, preguntan. ¿Cómo es posible que una democracia como la española solo le haya dado una respuesta judicial a un problema de naturaleza político? Y que una vez consumado exista esta especie de emocionalidad que no solo exija que se cumpla la ley, que naturalmente hay que exigirlo, sino que considera los instrumentos del Estado de Derecho, y algunos de ellos son las medidas de gracia, para acelerar un proceso de normalización, como una humillación, porque solo nos vale verlos en la cárcel, ¿no? Muy asombrados, por lo menos aquellos con los que yo me relaciono.
Perdón, soy Miguel Ángel Aguilar y estoy vinculado a esta casa. Quería dar las gracias a todos los que han participado en esto, la asociación, el de la Fundación del Diario de Madrid, el Cercle de Economía, que es nuestro socio en Barcelona, ha tomado el relevo al Colegio de Periodistas, que fue el inicial, y al patrocinio al que se ha sumado últimamente el Banco de Sabadell. Pero aparte de eso quería hacer alguna reflexión. ¿Estáis como directores de periódicos con la responsabilidad que tenéis, estáis contentos o no tanto con el trato de vuestros periodistas con las fuentes? Porque identificar una fuente da valor a lo que se está escribiendo. Yo de eso sé bastante. Me entrevisté una vez en el New York Times y después de la entrevista me dijo, bueno, pero es que he entrevistado a muchos colegas tuyos españoles, pero no quieren ser citados. Y claro, esto pierde valor. Entonces, ¿y podemos citarte? Yo dije que sí y después hubo consecuencias, pero es igual. Vuelvo al asunto. Trato de los periodistas con las fuentes. Las fuentes tienen, eso a todos nos ha pasado muchas veces, que estás, a que los periodistas no decís esto, a que no decís no sé qué. Yo a veces he parado en seco esas afirmaciones diciendo, oye, pues lo vamos a decir poniendo tu nombre. No, eso no, porque me quedo sin empleo. Bueno, ¿qué quieres, que me quede sin empleo yo? Es decir, el asunto de citar las fuentes, el asunto, eso que se llama el secreto profesional. El secreto profesional es un compromiso del periodista con la fuente, un compromiso que debe honrar, pero sabiendo que publicar eso sin citar la fuente significa que asumes la responsabilidad de lo que has publicado. No te sirve, no te vas a eximir de ninguna responsabilidad judicial diciendo, no, es que yo tengo el secreto de la fuente. Pues va usted a Chirona con el secreto, porque esto es delictivo. Es decir, las fuentes dan pistas, luego hay que trabajarlas, hay que contrastarlas, hay que verificarlas. Y el periodismo es una tarea bastante dura y no es que llevo el móvil, hago una foto de Tiananmen y ya he contado lo que ha pasado en Tiananmen. Amigo mío, por ahí no van las cosas. Pero ahora quería preguntaros brevísimamente, y perdonar toda esta extensión. El presidente del Gobierno hoy ha sido entrevistado en Televisión Española. ¿Recordáis, a lo mejor alguno de vosotros, cuando iba a ir el presidente del Gobierno a conceder una entrevista en televisión y la discusión que había de quién tendría que hacerle la entrevista, de cuántos medios y cuáles deberían aportar sus periodistas para que eso fuera un ejercicio plural y verídico? El presidente del Gobierno con esto da la impresión de que estamos volviendo a que la televisión española, como decía Arturo Soria, es el servicio doméstico del gobierno de turno. Pero es decir, ahora tengo un ratito, me voy a televisión y que me entrevisten. ¿Pare usted el carro? ¿Qué es esto? Me parece. Y después, o sea, ¿cómo veis este asunto de acceder directamente como si fueras el propietario de la televisión? Los medios públicos y su distancia del gobierno, su servicio al público y su distancia crítica del gobierno. Y luego la otra cosa es, ¿qué pensáis de las comparecencias sin preguntas y el grado siguiente en el que ya estamos, que es la comparecencia sin periodistas? Yo, desde luego, soy partidario de que siempre que se acepten periodistas estén, aunque tengan que estar mudos, porque por lo menos hay testigos oculares de lo que ahí ha pasado. Mientras que, por ejemplo, la comparecencia al terminar los 5 días a que se sometió Pedro Sánchez, no sabemos, empezó diciendo buenas tardes, eso quiere decir que lo habían grabado el día anterior, claramente. Y una cosa es algo que se graba de un tirón y otra cosa es
algo que, espera, repite, un momento, la cámara, pon ahí, no, aquí que aparezca un florero, tal, otra vez, venga, vuelve otra vez. Eso, esa manipulación, es un grado más de perversidad. Pero no quiero llevaros a hacer ninguna confesión estrafalaria. Gracias. Bueno, contesto yo que he trabajado muchos años en una televisión pública, como sabéis, desde el año 90 hasta el 2012. Fíjate si he visto y te puedo contar, Miguel Ángel, yo sobre televisión pública, manipulación y uso inapropiado de la tele pública y luego lo que hemos visto. A mí me parece fatal que el presidente del Gobierno no haya dado una rueda de prensa. Fatal. Me parece fatal que no acuda a medios con líneas editoriales distintas a las líneas editoriales contrarias al Gobierno, porque creo que el presidente del Gobierno, como todos los servidores públicos, tienen la obligación de someterse al principio de contradicción que representan los medios de comunicación. Parece fatal que no dé ruedas de prensa sin límites de pregunta y que no acuda a dar entrevista a los medios con línea editorial, por muy hostil que sea, y tenemos una vida española pública con un grado de hostilidad alto, es obligación. Es obligación porque también gobierna para los lectores y los oyentes y los espectadores de esos medios de comunicación. Que dé una entrevista en la televisión pública no me espanta ni me escandaliza. Ni siquiera me escandaliza Macron, que comparece no en una entrevista, sino públicamente el presidente se dirige a los franceses en la televisión pública a las 8 de la tarde periódicamente. Es decir, que el presidente del Gobierno de los españoles, incluso que se dirigiera a los españoles, como hace Macron periódicamente en la televisión francesa, que no es sospechoso de ser un autócrata, eso es que me parece lo normal. Es quien gobierna, y que vaya a una entrevista, ojalá, en vez de una entrevista de un periodista fuera de más. Pero es que lo que tiene que hacer, las entrevistas a veces salen mejor vis a vis si el periodista pregunta y repregunta. Yo estoy muy orgullosa de la que le hice a Sánchez hace un solo mes en El País, en el que pude preguntarle, que me preguntaba aquel señor, porque claramente la mujer del presidente está sometida a escrutinio público, solo faltaba su actividad, y le hice 4 repreguntas sobre el mismo tema porque no me acababa de contestar. A veces una entrevista va mejor con un solo periodista porque puedes hurgar y hurgar. O sea, que no me parece, respondo a todo lo que me dicen, no me parece mal que haga una entrevista en la televisión pública. Lo que tiene que hacer es ruedas de prensa en la que se someta a tus preguntas, y el de la televisión pública y el del País. Y lo que tiene que hacer es acudir a los medios con una línea editorial contraria a su gobierno. Es obligación y no lo hace. De la misma manera, no es comparable la responsabilidad del jefe de gobierno que la del jefe de la oposición, pero de la misma manera que es muy incomprensible que el partido de la oposición en España no conceda entrevistas, ni el jefe de la oposición en España, al periódico líder en nuestro país y un periódico global que se lee en todo el mundo. Por esto también me preguntan algunos colegas, ¿no? Porque no se explican esta situación que hay en España de esta hostilidad que es muy peligrosa y que no beneficia, en el fondo, a nadie. Esto liga con lo que decía antes de atraer a los partidos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Porque si no va, por algún motivo será. No, sobre el tema, es verdad que Pedro Sánchez en la campaña electoral sí que fue a medios hostiles, y yo pensaba que la nueva... Iba a continuar, pero no. Pero bueno, eligió... En la campaña del 23. Y sobre la televisión española, cuando ayer vi que se hacía la entrevista, creo que en la misma nota de prensa, Curándose en Salud, la televisión española dijo que habría un ciclo de entrevistas con los líderes de los partidos políticos y que empezaba con Pedro Sánchez. Si es así, y la semana que viene va Feijóo y la semana siguiente va el líder de Sumar, que no sé quién irá, pues entonces estaría bien. Pero Jordi, está muy bien que hagan eso, pero es que el presidente del gobierno o el presidente de la República de Francia se dirija a aquellos a los que gobierna, a todos los que gobierna desde los medios públicos, eso no es lo extraordinario. A mi juicio, lo extraordinario es que no se someta a una rueda de prensa en condiciones y que no acudan a otros medios, ¿no? Sí.
Bueno, es hora de terminar porque estos señores tienen que ir a dirigir un periódico, que es una labor que es muy esforzada. Les agradecemos mucho sus reflexiones y esta conversación tan interesante que ha sido posible gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, a la Fundación Diario Madrid, al Cercle de Economía y al patrocinador que es el Banco Sabadell. Y a ustedes también gracias por estar aquí, por su atención y espero que haya sido interesante para todos. Gracias. Gracias. Gracias.